pero no sé dónde está. Patricia, si te parece, ahí está entrando de nuevo María Julia. Si te parece, hacemos esto. Ya puse a grabar. Bueno, Haces esta estoy síntesis que habilitada para proponías. compartir. Sí. Sí. ¿Esperamos a María Julia o arranco? Está entrando. Larguemos y ella está entrando ahora. Bueno, yo voy a compartir de nuevo la presentación porque una de las preguntas que me hacía María Julia es ¿qué caso consideraría emblemático del urbanismo, perdón, del extractivismo inmobiliario por la magnitud de la inversión, grado de alteración y irreversibilidad de la transformación y cuál en cuanto al impacto del mercado de suelos o de la actualización de los organismos competentes del Estado o de sujetos organizados? Yo quería mostrarles un poco lo que ha sido el leitmotiv de mi investigación, que fue a partir de la cual empecé a desarrollar un poco esta conceptualización acerca del extractivismo urbano inmobiliario, que es, yo les hablaba al comienzo sobre lo que habían sido los disparadores para los primeros estudios que tenían que ver con unas tendencias que se verificaban en la zona norte del aglomerado metropolitano de Buenos Aires a incorporar suelo de humedales a desarrollos inmobiliarios que ocuparon vastísimas superficies de ese sector de la cuenca. Para el que no conozca la cuenca del río Luján, que es de la cuenca a la que me estoy refiriendo, es una de las tres grandes cuencas hídricas de la región metropolitana. La que está más al norte es la cuenca del río Luján, luego viene la cuenca más al sur del río Reconquista y la tercera es del río Matanzas-Riachuelo. Esta cuenca del río Luján tiene 130 kilómetros de longitud, atraviesa 13 municipios, ocupa unos 3.440 kilómetros cuadrados y el sector en el que nos enfocamos es el de la cuenca inferior porque es el lugar donde los humedales tienen un mayor nivel de desarrollo. Yo voy a tratar de ir rápido para que no me pase como en la primera parte o en el primer bloque. Bueno, esta es la cuenca. Este es hacia mediados de la década pasada, las urbanizaciones cerradas, habilitadas en la región. Como podrán ver, hay un fuerte dominio de una fuerte presencia de urbanizaciones cerradas, precisamente en la cuenca de este río, en los municipios que atraviesa este río. Esas son dos de las principales rutas que atraviesan ese sector de la cuenca. La que está más abajo es la ruta 8 y la que está más arriba es la ruta 9, que es la conocida como la ruta panamericana. Y la ruta 8 hace como de límite entre la cuenca media y la cuenca inferior, que es precisamente lo que está señalizado en un gris más oscuro. Las urbanizaciones de ese sector ahora las pasé a un color amarillo para que se puedan diferenciar del resto, son las que formarían parte de ese área de estudio. Luego lo cruzamos con las curvas de nivel porque hicimos toda una indagación acerca de lo que eran las zonas bajo riesgo de inundación en base a analizar a lo largo de la historia de los últimos 100 años cuáles habían sido las inundaciones recurrentes en el área y determinamos que la curva de 7,50 metros era la que delimitaba la de mayor riesgo. Entonces eliminamos las urbanizaciones que estaban por encima de esa cota de nivel y nos ocupamos de trabajar con las que estaban por debajo, que son las que quedan ahí pintadas de ese color amarillo. Serían estas. Estas son las urbanizaciones entonces que están ubicadas sobre planicie de inundación del río Luján,
o sobre su sistema de humedales. Por lo tanto, están muy próximas a al recorrido del río, es decir, al trazado del río Luján, y están ocupando, cuando decimos planicie de inundación, estamos pensando en un área que es muy sensible porque es precisamente el área de desborde del río, en este caso, de este sistema hídrico en particular, que es el río Luján. Por lo tanto, es un área que el río reclama cada vez que existe una creciente o una lluvia extraordinaria o una avenida que proviene de la cuenca alta y media, y se encuentra con que el río está en uno de sus márgenes profundamente intervenido a partir de una sucesión de estas urbanizaciones, que son de este tipo. Urbanizaciones que tienen estos lagos, estas lagunas artificiales, eh, que son factibles de poder producirlas artificialmente porque están construidas estas urbanizaciones precisamente sobre humedales, con lo cual, socavando el sustrato, rápidamente aparece la napa freática, emerge y se forman estas lagunas. El material que se saca para producir las lagunas sirve para elevar o altear los suelos de las áreas que luego serán urbanizadas. ¿Por qué? Porque naturalmente estas áreas son inundables por tratarse precisamente de planicies de inundación del río. Es decir, naturalmente no se podrían ocupar solo a través de artificios técnicos de este tipo que construyen lo que llamamos un urbanismo escenográfico, que modela, como yo digo, como si se tratara de arcilla en las manos de un artesano, modelan ese territorio a los efectos de hacerlo accesible a este tipo de urbanizaciones. La mayoría de estas parcelas son frentistas a cuerpos de agua, las más caras, porque tienen visuales a un cuerpo de agua artificial en este caso. Muchas de ellas tienen una amarra donde, digamos, pueden amarrar un bote, una lancha, una moto de agua. Las lagunas están interconectadas por un sistema hidráulico entre sí que permiten, digamos, la circulación entre lagunas y la accesibilidad directa al río. Es decir, desde la amarra de la vivienda de cada uno de estos propietarios se puede llegar a aguas abiertas. Y desde el río Luján se puede llegar al río de la Plata, por ejemplo. Las características de esta sinuosidad que ustedes ven, que son las que permiten construir estos ambientes y estos paisajes, está relacionada con lo que hablábamos hoy de la especulación inductiva, de generar condiciones para poder extraer una renta superior, que luego se transforma en precio del suelo, de la tierra que se produce, digamos, ¿no? Entonces no da lo mismo una parcela que está frentista a un cuerpo de agua que otra que no lo está. De allí que las formas sinuosas que tienen estas formas orgánicas que tienen las urbanizaciones para maximizar la rentabilidad de ese suelo producido. Es decir, a mayor cantidad de parcelas frentistas a cuerpos de agua, mayor retorno de rentas, mayor captura de renta por parte del desarrollador inmobiliario. Este es lo que explica de alguna manera las características de estas urbanizaciones. Podría mostrarles cantidad de fotografías que refieren a esto. Ustedes ven al fondo el humedal en su condición natural y luego transformado aquí adelante o en proceso de transformación, como vemos en la parte media de la fotografía, hasta producir este tipo de eh, producto inmobiliario, digamos, ¿no? Durante la producción de estas urbanizaciones, durante el desarrollo de estas urbanizaciones, se producen ingentes movimientos de suelo, que ustedes pueden ver, aun cuando en los mensajes de factura publicitaria se los publicita como todos mensajes evocativos de la naturaleza prístina, nada más alejado porque se tratan de productos absolutamente
transformados de la mano de procedimientos técnicos, como son los refulados hidráulicos, por ejemplo, o son los movimientos de suelos a través de medios mecánicos con palas y camiones. Ustedes verán que en la fotografía se pueden observar palas mecánicas y camiones que están moviendo suelo. Yo no sé si aquí, si siguen el cursor, van a ver una pala, para que vean la escala que tiene esto, y un camión cargando materiales que luego se disponen en otro lugar de la urbanización. Eh, o, bueno, cantidad, digamos, de equipamiento para movilizar estos suelos, que, como ustedes podrán inferir, genera un proceso de desnaturalización de ese ambiente absoluto, porque no solo se modifica la topografía del lugar, se genera una transformación de la geomorfología y de la topografía del lugar, sino que también desaparece por completo la flora y las faunas nativas. Quienes son de Argentina habrán escuchado nombrar en repetidas ocasiones la invasión de carpinchos en Nordelta, que es una especie, el capibara, es el roedor más grande del mundo, según dicen, que siempre intenta volver a ese ambiente natural en el que se ha desarrollado a lo largo de una historia que supera la vida de las personas en la Tierra, pero que sin embargo, bueno, esto colisiona con el nuevo uso que se le han dado a los humedales a partir bueno, de esta fiebre por aproximarse a las planicies de inundación de ríos y arroyos en nuestra región. Esta es la ciudad de Luján. La traigo a colación porque en el año 2015 y luego se reiteró en el año 2016, se produjo una inundación en la cuenca del río Luján de proporciones dantescas, que son muy parecidas a las que vemos en algunos de los procesos de inundación que se ven a cotidiano en el mundo, en el que se produjeron precipitaciones un poco por fuera de lo normal, pero nada extraordinario, pero que cambió de alguna manera la percepción y la construcción del riesgo hídrico en esa ciudad y en el resto de la cuenca del río Luján. Venía de un ciclo seco en el año 2015 y 2016, se produce un ciclo húmedo que genera una sucesión de inundaciones que inundan a la ciudad de Luján. La ciudad de Luján está construida sobre la planicie de inundación del río. La basílica está a una cuadra, a una calle del río Luján, y si bien se han inundado históricamente por ese vínculo tan estrecho entre la ciudad y el río, el agua históricamente bajaba a las pocas horas. ¿Qué cambió en la inundación de 2015 y 2016? Que la inundación permaneció en el casco urbano de la ciudad de Luján durante 6 días. 6 días, barrios enteros con el agua a las rodillas, porque el agua no bajaba. ¿Qué cambió entonces, insisto, respecto de las inundaciones anteriores? Lo que cambió es que en la cuenca inferior, es decir, donde el agua debe evacuar el exceso hídrico, estaba obstaculizada, los humedales estaban ocupados por una sucesión de urbanizaciones cerradas, polderizadas, como las llamamos, que ocupaban para el año 2014, que fue el último registro que hicimos, unas 10.000 hectáreas aproximadamente de superficie de urbanizaciones sobre humedales, que actuaban como una suerte de dique artificial al escurrimiento natural del agua y por lo tanto trasladaba el problema de la inundación hacia la cuenca media y cuenca superior del río. Bueno, una imagen de esa inundación, por primera vez la cripta de la basílica, que tenía ya más de 100 años, se había inundado a partir de esta inundación. Bueno, el río Luján lo vemos aquí, a ver si el cursor me permite, si pueden seguir el cursor. Este es el río, este es el cauce del río, este es el cauce del río. Todo lo demás es planicie de inundación del río, ocupada por el agua frente a una situación extraordinaria.
que claramente no solamente afectaba al área central, sino también a los barrios populares que están alojados, como suele suceder en nuestras ciudades de la periferia del capitalismo, en las áreas menos apropiadas desde el punto de vista de su capacidad portante, por una cuestión de mercado del suelo, lisa y llanamente, nada más. Bueno, esta es una urbanización que se llama San Sebastián, que está en la cuenca baja del río Luján. Lo que ven a la izquierda de la urbanización es el río Luján. Por medio y por debajo de ese bosque en galería discurre el río Luján en sus épocas normales. Esta es una fotografía de esa gran inundación de 2015 que muestra que la urbanización está construida precisamente sobre la planicie de inundación del río y que el agua que no ocupa esa urbanización se desplaza hacia otros sectores de la cuenca, afectando a otros barrios. Un dato de color, pero interesante. Pensemos que esta urbanización, San Sebastián, tiene 1.100 hectáreas de superficie y para el año 2018 tenía apenas 130 viviendas construidas, es decir, una pisada digamos, urbana, de una magnitud enorme, 1.100 hectáreas, para una densidad de ocupación extremadamente baja, al momento, cuando ya tenía una década de desarrollo la mega urbanización. Pero el dato de color del que les quería hablar era o no tan de color, es que estas urbanizaciones tienen un polder perimetral, de allí es la denominación de polderizadas, de entre 6 y 8 metros de cota al pie del polder respecto de la cresta del polder, lo cual constituye o conforma una suerte de cierre hidráulico que protege a la urbanización del acceso o del egreso de agua del entorno. Es decir, mientras urbanizaciones de este tipo complejizaban la situación de esta crecida extraordinaria del río, al interior de la urbanización la vida era absolutamente normal, precisamente por la existencia de ese polder que protegía a los habitantes de San Sebastián respecto de esa creciente. Otra imagen, donde se puede ver el río Luján, aquí a la derecha ahora, ¿sí? Y cómo la urbanización que ocupa esa planicie de inundación se comporta como un dique artificial que obstaculiza el escurrimiento del agua. Bueno, y un par de imágenes que muestran cómo era la escena previa a la inundación y la escena posterior. Si ustedes observan, esta es San Sebastián, ¿eh? Esta es la mega urbanización San Sebastián, antes y durante, en el clímax, digamos, de la inundación. Bueno, yo solamente mostrarles algunas imágenes de otros procesos extractivistas. Traté de ir rápido para no quitarle tiempo a las cosas que adeudo. Eh, yo me había referido acerca de la afectación en el extractivismo urbano inmobiliario de ambientes de naturaleza en términos de su incorporación como activos que valorizan las inversiones. Bueno, este es un caso de la playa pública de Corrientes. Este es el puente que conecta a la ciudad de Corrientes, capital de la provincia pública, sobre el río, muy apreciada por los habitantes de la ciudad de Corrientes, que es un lugar de encuentro y de disfrute de naturaleza
de los habitantes en épocas estivales fundamentalmente, pero todo el año es un espacio de reunión y de disfrute para los habitantes de esa ciudad. Sin embargo, el municipio decidió dar parte de esa playa pública a una empresa privada para que construya, para la construcción de un mall, de un shopping, ¿eh? Sobre precisamente un sector de playa pública que al ser pública es un bien común del conjunto de los ciudadanos de esa ciudad. Hoy está judicializado porque esta es una cuestión. Aquí después vamos a ver los mecanismos, ¿no? Que está previsto que conversemos un poco en detalle sobre cuáles son los mecanismos que habilitan esto. Pero en principio, digo, hay una coalición de poder, decimos, trayendo a cuento esta categoría teórica de Clarence Stone, que dice que en las ciudades se producen coaliciones de poder donde los actores gubernamentales construyen ese poder en alianza con algunos actores económicos. En este caso, un grupo económico bastante poderoso de la ciudad de Corrientes habilita entonces el municipio a que se construya sobre playa pública, cediendo suelo público para el beneficio exclusivamente privado, y que termina luego siendo avalado por la provincia de Corrientes, es decir, una doble validación municipal y provincial, que luego, como les decía, fue judicializado y de alguna manera esto eh, dejó en stand-by o en un proceso de letargo, esperemos que definitivo, la posibilidad de la construcción de este shopping en la costa del río. Patricia, Eh, tendríamos sí, que ir pasando ya a los dale, dos finales. En dale, dale, realidad, dale, dale. casi te abandoné porque no me funciona muy bien internet No, y tranquila, ya tuve tranquila, que tranquila. volver, pero Pero bueno, en todo agregar caso, algo, no, agregar algo a lo decías, tan desarrollado que presentaste todo este tema. no, esta Quisiera presentación la puedo. advertir también Ay, se le cortó, me parece, ¿no? la Eh, magnitud de los emprendimientos hace que las inversiones sean muy altas y en realidad las empresas desarrolladoras también son importantísimas, de importante magnitud. O sea que tampoco desde el punto de vista económico de la producción del desarrollo inmobiliario queda. Me parece que se cortó, ¿verdad? Bueno, en relación a esto que decía María Julia, eh, otro dato de color, Nordelta, que es tal vez el emprendimiento inmobiliario por antonomasia del extractivismo en Argentina, eh, compra un predio en Escobar en 2007 de 1.400 hectáreas de suelo de recuperación, es decir, un suelo de humedales que no tiene, digamos, a priori una calificación urbanística apta para el desarrollo de una urbanización de este tipo. Decía 1.400 hectáreas a 50 millones de dólares. Y luego termina vendiendo los lotes, los más costosos, frentistas al lago principal de, eh, de la urbanización, que se llama eh, Puertos del Lago, la urbanización, o Nordelta 2, nos termina vendiendo un lote de
metros cuadrados a $500.000. Es decir, la inversión que hace de 1.400 hectáreas a 50 millones de dólares, en un momento en el que el suelo tenía una calificación que no habilitaba para este tipo de desarrollos inmobiliarios, obtiene una valorización diferencial por la vía de la transferencia que le genera el haber cambiado la calificación del suelo a través de la norma. Y de un proceso de valorización inmobiliaria producido precisamente por el tipo de producto ofrecido, que es el de vender un imaginario de una vivienda como frente a la laguna principal del emprendimiento. Es decir, tal vez con unos pocos lotes, unas pocas hectáreas, recupera la inversión del suelo y todo luego empieza a ser beneficio para la empresa desarrolladora. Nada, el PowerPoint queda a disposición de ustedes para que lo vean con detenimiento en otro momento. Porque hay una cantidad de ejemplos de extractivismo inmobiliario que me parece que son interesantes que los pudieran recorrer. Patricia, si te parece, tomo la posta de Julia, Dale. que tiene problemas de conexión. No voy a reemplazarla porque por supuesto que ya está con conversaciones previas tuyas, pero tengo el apunte de las preguntas. Entonces, lo que puedo hacer es recuperar esas preguntas que ustedes ya habían estado trabajando y darte el espacio para que vos continúes. No sé, igual vos elegí ahora qué es lo que querés hablar, pero había una pregunta vinculada con tu rol como activista ambiental. Entonces pensaban que podían hablar acerca de los motivos que definen esa postura y cómo es esa construcción de esa visión crítica. No sé si querés seguir con eso. Dale. Bueno, bien. Bueno, para mí es una pregunta que me encantó que me la hicieran porque yo me reivindico como activista ambiental. Yo no me pensé nunca de esa manera. No, hay personas que creo que tienen como esa impronta de formando parte de su ser desde siempre. Yo creo que me construí como una activista ambiental a partir de sentirme muy interpelada por un poco la devolución de las personas con las que tomaba contacto y que se sentían representadas, reflejadas en los textos que escribíamos. Eh, me, me movilizó mucho que la producción de un texto académico, que tenía una pretensión inicialmente académica, sirviera como material de formación de los colectivos que día a día batallan contra la sinrazón extractivista, digamos, ¿no? Que enfrentan todos los días a los desarrolladores o que van y pelean con los gobiernos locales. Algunos de ellos también se trasladan a la provincia con la expectativa de poder cambiar un estado de cosas de las cuales se sienten completamente ajenos, pero profundamente afectados. Entonces, me pasó que empecé a ir a los territorios ya no como los investigadores lo hacemos, como buscando información, tratando de relevar datos, hacer observación directa, tomar notas de campo, sacar fotografías, sino para conversar profundamente con los actores del territorio que se sentían ciertamente muy, muy afectados por las deseconomías, podríamos decirlo en términos teóricos, por los impactos negativos que generaba un urbanismo que desconocía las preexistencias. Porque lo que hace el extractivismo, en buena medida, es desconocer las preexistencias. Y no estoy pensando solamente en el extractivismo
urbano inmobiliario, estoy pensando en el extractivismo en sentido amplio. El capital no está pensando en las formas de vida pretéritas. No imagina que hay comunidades que tienen historias de vida, que hay tramas relacionales, que hay circuitos productivos, que hay relacionamientos con la tierra. Solamente opera en términos de una valorización de recursos naturales en sentido amplio, pero podríamos decir del suelo urbano en este caso, o con una expectativa de suelo urbano en los casos que estamos analizando. Entonces, yo me di cuenta que esos textos tenían la posibilidad de nutrir la pelea que estas personas daban. Entonces se transformó en una especie de material didáctico y los encuentros se transformaron en formas de intercambio y de aprendizaje muy importante para mí, porque Maristela Svampa acuñó un concepto y tiene un texto muy bonito donde ella desarrolla la idea del intelectual anfibio. El intelectual anfibio es la persona que tiene la posibilidad de estar en el gabinete con sus textos, con sus notas, con sus registros, pensando, elaborando, teorizando, reflexionando, pero también tiene la posibilidad de interactuar con los actores en el territorio y de nutrirse de otras miradas, ¿no? Esto de las ontologías relacionales también debiera interpelarnos como personas que hacemos ciencia, digamos, ¿no? En el sentido de hacernos pensar que el conocimiento producido y acumulado en la academia no es la única forma de conocimiento y no es todo el conocimiento. El positivismo fue muy hábil en esto de hacernos sentir que el saber experto es un saber que está muy por encima del saber vulgar o el saber común, digamos, ¿no? Entonces, la posibilidad de ser un poco anfibia, estar un poco en el agua y un poco en la tierra, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De lo anfibio. Estar desplazándose continuamente entre ambos mundos, colabora mucho en nutrir nuestros textos y en incorporar miradas y en incorporar visiones que tal vez la mirada técnica exclusivamente no puede lograr. Entonces, yo me reivindico una investigadora anfibia, una activista ambiental. Me encanta el mote de activista ambiental, no me parece descalificante porque lamentablemente está como muy manoseado, desvalorizado y muy bastardeado, si me permiten el término. Y creo que muy por el contrario hay que ponerlo en valor. Hay que ponerlo en valor. Cuando voy al campo, cuando voy al territorio y refieren a mí como una compañera más, yo siento que logré el mejor de los reconocimientos, que es el de que me hagan sentir como un par, como un igual. Y, y desde ahí es que me reconozco de esa manera. Bueno, muy bueno, porque se nota tu compromiso. Es como una militancia de ese conocimiento académico llegado a todos los sectores que son los más afectados. Así que, bueno, nosotros que conocemos de alguna forma tus movimientos, tus procesos, se nota eso, se nota el compromiso que hay frente a las problemáticas sociales y ambientales. Bueno, sigo improvisando, ¿eh? Dale, dale. Disculpen, pero había otro de los interrogantes que planteaban en relación a las medidas, que la medida que los cambios en la concepción de la naturaleza y la pérdida de los valores urbanos identitarios pueden favorecer a ese desarrollo del modelo que vos estás mencionando de este capital extractivista, ¿no? Cuando vos hablas del capital que no reconoce las preexistencias. Entonces, ¿cómo esos cambios favorecen o no a ese modelo? Bueno, yo creo que un poco ya lo he dicho, pero esta mirada que subordina
a la naturaleza, a la lógica del capital, es de alguna forma la que rige, ¿no? Yo había mencionado que el urbanismo neoliberal había sido de alguna forma el causal del debilitamiento de los procesos de planificación del territorio, ¿no? Un dato, cuando yo fui a trabajar a la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial de la provincia de Buenos Aires, una provincia que tiene 135 municipios y que está regida por un decreto ley de ordenamiento territorial y usos del suelo, que es el decreto ley 8912 del año 77, y ese es el órgano de aplicación del decreto ley 8912 para los 135 distritos del país. El desmontaje gradual pero consistente que digamos que la etapa neoliberal había producido sobre el organismo llevó a que tuviera apenas 6 profesionales para toda la provincia de Buenos Aires. Me parece que ese es un dato que ilustra a cabalidad el lugar dado a la planificación del territorio y el lugar dado como contracara a el mercado como el responsable de producir las transformaciones del territorio. A menos Estado, más mercado, ¿no? Es decir, el retiro del Estado habilitando a que las fuerzas del mercado pudieran generar un poco a discreción sus pretensiones. Entonces me parece que la naturaleza fue presa, la naturaleza en las grandes ciudades, sobre todo que son aquellas ciudades, pero también en las ciudades intermedias, porque muchos de los ejemplos que yo tenía ahí para mostrarles o que están en el PowerPoint y que no desarrollamos, son ciudades intermedias que, a imitación de lo que está sucediendo en una gran ciudad metropolitana, que es donde se producen todos estos cambios de manera inicial, están produciéndose, decía, procesos de subordinación de la naturaleza a las lógicas del capital desarrollador inmobiliario. Entonces, está desapareciendo los cinturones verdes hortícolas, están desapareciendo o están siendo muy afectadas las cuencas de los ríos y los arroyos, están siendo profundamente impactados por procesos de contaminación que están ligados a las formas también de expansión de las ciudades. Los frentes de costa de ríos y arroyos o de áreas marítimas están siendo muy, muy transformadas a partir de un poco de esta combinación, insisto, entre el desmontaje de los institutos planificadores propios de la era del estado de bienestar y el emergente de esta mirada flexible y de beneplácito a la lógica que despliegan el mercado desarrollador inmobiliario. Ese es un poco el impacto que estoy viendo en los últimos años, sobre todo. Contesto corto, así podemos. Bien, ahí la veo a Julia que está conectada, pero no sé si tiene la conexión de calidad como para poder intervenir. A ver. No me atiende. Bueno, sigo yo. Perdón por esto. Otra de las cuestiones que acá también habían estado conversando con Julia es sobre los factores, qué factores instrumentales y qué mecanismos que son propios del extractivismo inmobiliario están operando desde el Estado o del sector privado sobre los procesos de urbanización metropolitanos. Bueno, comparto la imagen, espero que lo vean, necesito verlo entero porque tengo la tira
de participantes a un costado que no me permite ver sino toda la presentación. Disculpen que la ponga de una manera así más reducida, pero definimos hoy lo que entendíamos por extractivismo urbano inmobiliario o extractivismo inmobiliario. Ahora me gustaría hablarles un poco acerca de los mecanismos. Hoy me hicieron alguna pregunta en relación a cómo era el cumplimiento de las normas para las grandes empresas y demás. Había ahí como subyaciendo cuestiones que hacen a entender que en la práctica cotidiana del urbanismo hay desviaciones, incumplimientos, vistas gordas, formas desvirtuadas, digamos, de gestionar el territorio en aras de, bueno, favorecer a ciertos actores del mercado inmobiliario. Voy a correr esto, a ver si lo puedo ver mejor, y ampliar. Díganme si lo ven bien, es un poco pequeño, pero... Sí, se ve bien. Sí, sí. Bueno, yo lo que planteo como mecanismos no es otra cosa que el reconocimiento luego de haber trabajado durante muchos años en la cuenca del río Luján, pero también haber tomado conocimiento de otros procesos que podríamos caracterizar como extractivistas a lo largo y ancho de nuestro país, en la que fuimos viendo que hay como unos ciertos procesos ritualizados, algunos formales, otros informales, algunos de ellos gestados desde o impulsados desde el propio sector público, otros llevados a cabo por actores del sector privado, y algunos, los menos, que podríamos decir que forman parte de una producción público-privada. Decimos formas ritualizadas o procesos ritualizados porque los vemos como elementos recurrentes en muchos de los proyectos que luego terminan materializándose. En algunos casos aparecen a partir del análisis de expedientes, a partir de publicaciones en las páginas web de las empresas desarrolladoras. En otros casos son registros que aparecen bajo las formas de actos administrativos o de regulaciones, de resoluciones, decretos, leyes. Declaraciones públicas de los actores gubernamentales en los medios de comunicación, enunciaciones que hacen los actores, sobre todo los gestores locales, en la apertura de sesiones de los consejos deliberantes. Es decir, peinamos un poco todas las formas a través de las cuales es posible leer ciertos procesos que están validados desde el sector público y que aparecen de alguna manera como colaborando activamente en esto de producir prácticas extractivistas. Yo voy a hacer un repaso rápido, porque sé que hay más preguntas y que el tiempo es escaso, pero me gustaría repasarlas a todas. En principio, digo que entre los mecanismos que emanan, digamos, de la acción del sector público, aparecen la reconfiguración de las políticas públicas y de la infraestructura institucional que está modelada a las necesidades del mercado. En dos variantes, digo. La primera, políticas públicas que valorizan inversiones de las élites empresariales. Bueno, yo mencionaba hoy el caso de Nordelta, de Consultatio, la empresa de Eduardo Constantini, que compra 1.400 hectáreas de suelo en el municipio de Escobar en el año 2007, en un área de recuperación territorial que por esa condición no podía ser habilitada para el desarrollo de ningún tipo de emprendimiento inmobiliario. Sin embargo,
con el correr del tiempo se sanciona un plan de ordenamiento que recalifica ese suelo y le asigna una calificación de suelo residencial extraurbano, que precisamente es el que abre la puerta a la inversión inmobiliaria. Ese proceso de recalificación producida por el Estado es un mecanismo que tiene el Estado para validar formas de ocupación del territorio que no están previstas originalmente y que se modelan de alguna forma a la medida de las expectativas de los inversores. Esto produce, esa recalificación del suelo tiene como principal complejidad el estar transfiriendo una valorización diferencial de ese suelo a un inversor que no hizo nada porque ese suelo se valorizara. Solamente comprar el suelo, dejarlo en barbecho se suele decir en la jerga agrícola, al suelo que se lo deja descansar un tiempo para luego producir más, y a la expectativa de que en algún momento cambiaran las condiciones institucionales para que ese suelo fuera recalificado. Y de esto podemos hablar de ordenanzas, requiere de la sanción de una ordenanza, que puede ser de zonificación o de elaboración de un plan de ordenamiento territorial para ese distrito, que luego es convalidado a nivel provincial y le da vigor, digamos, para su aplicación. Pero también la segunda variante es la de los cambios institucionales y procedimentales. Cuando hablamos de cambios institucionales, nos referimos a cambios en los organigramas a nivel provincial o de las atribuciones que tienen los organismos para poder llevar adelante la aprobación de determinado tipo de emprendimientos. La separación en el proceso de aprobación de un emprendimiento de un tipo o de otro tipo, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, las competencias bueno, ahora el Ministerio de Gobierno ha unificado de alguna manera todo, pero de la aprobación de los barrios cerrados diferenciada de un organismo que aprueba los clubes de campo, por ejemplo. Esta fue una manera también de generar una cierta labilidad en los procesos de aprobación de emprendimientos de esta magnitud. La variabilidad en el tiempo de los organismos que aparecen y que desaparecen, a los cuales se les asigna competencias para realizar determinadas habilitaciones o evaluaciones y que luego desaparecen. Digamos, esos cambios institucionales de alguna manera son terreno fértil para que las empresas cuelen sus proyectos inmobiliarios y los lleven adelante. Luego tenemos un mecanismo que es el de la formalización de un cuerpo de ideas performativo legitimador, decimos, que es el que asigna, construye un ideario acerca de las bondades que tiene el producir un determinado tipo de producto inmobiliario en relación al resto digamos, del conjunto urbano. A ver, un ideario que ha sido muy fecundo en este sentido es el de, bueno, los humedales en realidad son el patio trasero de las ciudades, son áreas que se pueden deteriorar muy rápidamente si no se las usa adecuadamente, pueden ser ocupadas por el avance de la urbanización informal, y antes que aparezca la urbanización informal, digamos, como ostentando todos los males, digamos, digamos, de las prácticas urbanas, es mejor dárselas a que el capital produzca un desarrollo inmobiliario con todas las condiciones
que, digamos, harían adecuada ese desarrollo, ¿no? Entonces se construye un ideario de que, bueno, está bien urbanizar humedales en la medida que tenga ciertos recaudos, que se generen ciertos cuidados durante el proceso de desarrollo y a posteriori durante el proceso de ocupación de esos barrios. De hecho, un argumento que primó durante mucho tiempo en la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano, lo conozco de primera mano, fue el que los clubes de campo habilitados tenían que tener alguna característica de naturaleza que los pusiera en valor. Si pasaba un arroyo, mucho mejor. Si había un monte, mucho mejor. Entonces, lejos de que eso pudiera ser un factor, un llamado de atención respecto de una calidad ambiental que se podía ver sometida a la desaparición o a la destrucción o a la desvirtuación, era un elemento que aparecía como a reivindicar en el proceso de asignación de los certificados habilitantes para ocupar. El tercer mecanismo es el de la incorporación de suelo público o de interés colectivo a procesos de renovación o expansión urbana. Bueno, un ejemplo para quienes son de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habrán visto que durante la gestión del PRO, de la gestión del macrismo, digamos, lo que ha sido el macrismo en la ciudad de Buenos Aires los últimos 20 años, el suelo público ha sido puesto a subastas sucesivas para que, con el argumento del virtuosismo, digamos, de su incorporación al desarrollo urbano, sustrayendo suelo público para otros posibles usos que pudieran tener un interés para un conjunto de población mucho mayor, que era la que finalmente iba a ser destinataria de estos proyectos inmobiliarios. Algunos de los últimos que han resonado son el de Costa Salguero, que quienes son de Buenos Aires lo tendrán muy presente, o la Costanera Sur también, territorio claramente de humedales, bueno, también cedidos a la empresa IRSA, este último, para digamos, que lleve adelante un emprendimiento inmobiliario. Entonces, sobre todo esto es muy preocupante, no solamente por la transferencia de suelo público para el uso privado a través de procesos de compra, de subasta pública, sino también porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene las superficies de espacios verdes más adecuadas en relación a las cantidades de habitantes que posee, y el someter la transformación de algunos de los últimos relictos de espacios residuales, que podríamos decir de humedales, a su transformación netamente urbana, quitaría la posibilidad de ampliar esa superficie de espacios verdes por habitante que hoy estaría haciendo tanta falta. Otro ejemplo es el de la playa pública Arasatí, que les mostraba de Corrientes. Es un ejemplo claro de transferencia de suelo público, provincial en este caso, con la anuencia municipal y de la provincia de Corrientes, a un particular para que haga un negocio netamente privado y de beneficio netamente individual, ¿no? El cuarto mecanismo desde el sector público es la debilidad, la labilidad de los compromisos públicos frente a la presión de las élites empresariales. En muchas ocasiones existen compromisos supuestamente de sostener un determinado espacio del territorio en sus condiciones naturales, en beneficio de lo que podría ser la sustentabilidad de ese sector en el tiempo para el disfrute de las generaciones venideras. Y esto emerge en el discurso público de muchos de los gestores locales, pero que luego
esos compromisos que muchas veces esgrimidos en tiempos de campaña política se modifican apenas obtienen el lugar en el municipio como gestores municipales. Este es un caso paradigmático es el de la urbanización, en una urbanización en la albúfera de Mar Chiquita, aquí en la costa bonaerense, la única albúfera que existe en la Argentina y una de las 3 que existen en el mundo. La albúfera es una laguna de agua dulce comunicada al mar a través de un brazo donde hay un intercambio entre agua dulce y agua salada, con lo cual tiene una riqueza de fauna única, absolutamente única, que hay un proyecto de urbanización, también están las fotos que pasé muy rápidamente recién, sobre la laguna, que fue fuertemente resistido por los vecinos y que a partir de la resistencia de los vecinos el intendente se comprometió durante la campaña política a que ese barrio no se iba a desarrollar. Bueno, ese compromiso escrito con la mano se borra con el codo apenas el intendente sube al gobierno municipal e inmediatamente inicia las conversaciones con los actores, los inversores que iban a desarrollar ese emprendimiento para activarlo y en la provincia las tratativas para lograr la habilitación de ese barrio. Ese barrio afortunadamente está judicializado actualmente y está paralizado, pero un mecanismo habitual es el de un compromiso público que luego no termina cumpliéndose. Vamos a ir a la próxima. Ahí estamos. ¿Cuáles son algunos de los mecanismos desde el sector privado? Bueno, en principio veíamos algunos en los ejemplos que vimos en la cuenca baja del río Luján, que son desarrollos que están focalizados en la diferenciación de productos y capitalización de la naturaleza. Este es un mecanismo que aparece con fuerza, sobre todo a partir de los años 90. Hasta comienzos de los años 90, la tendencia a la producción de urbanizaciones cerradas como única oferta generada desde el sector privado, estaba enfocada a la producción de la urbanización cerrada tradicional, digamos, ¿no? Barrio cerrado, club de campo. Nordelta instaura una innovación que es la urbanización con lagunas, la urbanización cerrada polderizada, introduciendo la variante de la naturaleza como argumento fundamental de diferenciación. Que, como hemos definido al hablar en general sobre extractivismo urbano inmobiliario, la naturaleza aparece como un factor de capitalización y por lo tanto de obtención de rentas extraordinarias. Empieza a ser como un mercado